tardes, Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanita Mistala. Buenos días. Buenas tardes. No he almorzado, hermana. Buenas Oh, tardes, ya hermana. almorcé. Voy para la 11. Ah, bueno. ¿Cómo está, hermanito Jorge? Yesenia, Juani, Jenny, Hola, Hola, mi Sara. Yo ya voy Ana para el camino de Marisa, dormir, todos los que hermana. ¿Cómo te están. la ha comido? Bien, hermanita, buenas tardes, hermana. hola, Buenas tardes, hermano. hermana Sala. Cariño, hermano. Hola, ¿Cómo hermanita está? Tina. Hola, hermanito Jorge. Hermano Mario, estamos en Facebook. Tiene cerrado el micrófono, hermano. Ok, gracias. Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a empezar con el estudio. Vamos a pedirle al hermano Jorge Goncalves si nos puede ayudar con la primera oración, hermano, por favor. Si hay alguna petición, por favor nos avisa. Ahí está la anfitrión, soy yo. Ah, por la hermana Roselena, la suegra del hermano Néstor. Ay, perdón. ¿Qué tiene hermana Rosalena, hermano? Bueno, ella tiene complicaciones de respiración y eso, y bueno, Problema de salud. Ok, sí. Está muy más malita, salud. está muy malita. Está muy ok, mal. está bien. Bueno, oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Dios. Primeramente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien gracias a usted, mi Señor, por tu inmenso amor, lo enviaste a este mundo, mi Señor, a morir por nosotros. Nos has redimido, nos has perdonado nuestros pecados y todo esto te lo debemos a ti, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad infinita para con nosotros, por tu paciencia, Padre. Y te damos también gracias, Padre, por este momento que permites que estemos aquí todos reunidos entre varios hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, mi Señor. Que a través de esta plataforma, mi Señor, podemos estar todos reunidos para alimentarnos, mi Señor, de tu palabra, Padre, y crecer espiritualmente, mi Dios. Mi Dios, sea usted dándoles palabras claras y sencillas a nuestro hermano Mario, mi Señor, para que cada uno de nosotros podamos comprender esta enseñanza que Él ha preparado para el día de hoy y que la misma sea para tu gloria y honra, mi Dios, y también para que nosotros podamos ponerla por obra, mi Señor. Padre, te pedimos que nos des también el entendimiento a cada uno de nosotros, los oyentes, para que podamos comprenderla conforme a tu voluntad, Padre, y que la misma sea para tu gloria y honra. Queremos pedirte por la hermana Rosa Elena, quien físicamente en estos momentos se encuentra enferma de salud, Padre. Que sea usted, Padre, ayudándola, mi Señor, espiritualmente para que se mantenga firme, gozosa, mi Señor, a pesar de problemas de salud que acarrean en su cuerpo, Padre. Y también que puedan hallar los medios necesarios para que pueda obtener la recuperación de su salud, Padre. También te pedimos por la hermana Elena, mi Señor, de Argentina, quien en estos momentos está pasando un momento muy difícil con su hija, Padre. Sea usted fortaleciéndola para que pueda seguir adelante, mi Señor, y no desmaye en la fe, Padre. Padre, te pedimos que sea usted acompañándonos en estos momentos durante esta enseñanza y sea tu voluntad el resto del día de hoy, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge, y bueno, bienvenidos las hermanas y hermanos que se han ido uniendo. Espero que nuestro buen Dios les bendiga a todos y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ok, como pueden ver ahí, la parábola se le llama el deber del siervo y allí es donde Cristo dice, siervo inútiles somos. Es interesante esta parábola, ¿no? Jesucristo la dice en medio de un contexto que pareciera que no tuviese ninguna relación con la parábola que acaba de anunciar, pero sin embargo, es interesante lo que dice a sus discípulos, porque pareciera como que después que uno haya hecho todo lo que tenía que hacer como siervo, uno mismo debe decir, bueno, siervo inútiles somos porque lo que debía haber hecho, eso fue lo que cumplí, pues.
pero vamos a sacarle bien la interpretación a esto para comprender pues qué fue lo que quiso decir Jesucristo y cómo nos aplica a nosotros. Eh, Definitivamente somos siervos de Jesús, pues, y eso lo sabemos, ¿no? Todos lo repetimos, hay muchos estudios que hablan de que somos siervos de Jesús. El asunto es que si hemos comprendido lo que significa ser siervo de Jesús, ¿ok? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es comprender plenamente lo que significa ser un siervo. Entonces, para comprender la parábola que estudiaremos hoy, debemos comprender el significado y lo que representa ser siervo o esclavo hace 2000 años, porque ahorita el sentido es diferente, pues, con tantos beneficios, tanta protección que tienen los trabajadores, pues ya se ha perdido un poco lo que significaba esto hace 2000 años, pues, ¿ok? Entonces, para los que hemos vivido en este siglo, el significado es vago, conceptual, académico, intelectual, yo creo inclusive, pero nunca práctico ni experimentado, porque nosotros no vivimos esa época. ¿Ok? Esa época de siervos que había en aquel entonces y la vida que llevaban los siervos, nosotros no la hemos experimentado en absoluto. Entonces, por ello, aunque somos siervos de Dios, no siempre actuamos como tales. Por el contrario, son malos que piensan que Dios debe ayudarles, librarles, prosperarlos, protegerlos, eh, prosperarlos, que servir diligentemente a Dios. Y entonces ahí ya se pierde el concepto de lo que es ser siervos, porque el siervo no es el que su señor tiene que estar resguardándolo y protegiéndolo y cuidándole y pendiente de su vida. No, él está para servir a su señor. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, su familia, herederos de las promesas, pero también nos considera sus siervos. ¿Y qué significa eso? Pues en la antigüedad los hijos trabajaban como siervos de sus padres. Como hijos debemos trabajar como siervos de Dios. Y entonces esta parábola lo que tiene como fin es mostrarnos que debemos ser diligentes en el trabajo del Señor, pero que tampoco debemos considerar que lo que estamos haciendo es eh, demasiado, pues, o sea, y ya vamos a ver qué quiero yo decir con eso. Entonces, somos familia de Dios, pero tenemos la obligación de servir con nuestras vidas a Dios. Entonces, Baen, el escritor Baen, dice, la palabra griega doulos significa esclavo, el término más inferior en la escala de la servidumbre. O sea, habían diferentes niveles de servidumbre, pues, ¿ok? Estaba el mayordomo, estaba no sé si le decían capataz en aquel entonces, pero, pero dentro de esos rangos que había de servidumbre, el más bajo era doulos o siervo y significaba esclavo. ¿Ok? Ese era el término más, que representaba el nivel más bajo de servicio o de servidumbre que había. Pues. De todos los tipos de siervos que existían en aquel entonces, esta palabra representa la parte más baja o inferior de todos los tipos y niveles de servidumbre que existían en aquel entonces. Nos sigue diciendo Bain, vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Y esto es interesante. O sea, habían hombres y mujeres que se hacían siervos por voluntad propia. No era como la esclavitud que había hace 2 siglos atrás, que por ser de una raza negra, oscuro, eran sometidos, pues, y eran obligados, ¿no? Aquí, las personas se hacían siervos, ya fuese por necesidad, porque tenían una deuda, entonces ellos preferían ser siervos y de esa manera, pues, contaban con el alimento y el cuidado de su señor. Por lo general, algunos se hacían esclavos de otros para pagar deudas. ¿Se acuerdan de los dos deudores que dice, vende a él y a su mujer y a sus hijos para hasta que pagara la deuda? Porque esa era una práctica que había, pues. Si alguien tenía una deuda y no la podía pagar, tenía que convertirse en siervo o esclavo de la otra persona, e inclusive sus hijos y su familia, hasta que pagara la deuda completa.
Entonces, por lo general, algunos se hacían esclavos de otros para pagar deudas o para tener una mejor vida. Tal vez no le iba bien por su propia cuenta. Entonces, era una práctica común en aquellos tiempos. Era un sometimiento voluntario. Y eso es la forma como nosotros somos ahora siervos de Jesucristo. Nosotros nos hemos sometido voluntariamente a Cristo y ahora somos sus siervos, ¿ok? Entonces, según Bain, vino a ser el significado más utilizado para la palabra doulo, ¿cuál? Aquel que se somete voluntariamente a servidumbre, ¿ok? Entonces, entendiendo su significado, el ser humano decide por sí mismo si se hace siervo de Jesús o siervo del diablo, ¿ok? Generalmente no es que decide ser siervo del diablo, sino que ya el ser humano es siervo del diablo por el hecho de que no ha prestado atención a la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, la mayoría de las personas son siervos o ministros de Satanás, pues. Pero el cristiano, cuando obedece la fe, cuando decide seguir a Cristo y someterse voluntariamente a su voluntad, entonces viene a ser siervo del Señor. Pues, ¿okay? Entendiendo su significado, el ser humano decide por sí mismo si se hace siervo de Jesús o siervo del diablo. Ahora bien, por ignorancia, la mayoría de las personas han vivido y muerto siendo siervos de Satanás. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, está hablando de los falsos apóstoles, ¿no? Pero es una aplicación general para todo aquel que trabaja para Satanás, inclusive si no lo saben. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, entonces aquí lo generaliza. Pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pues. Entonces, el punto es que somos siervos de Jesucristo o somos siervos del diablo. Pues. Los cristianos somos siervos de Jesucristo. ¿Ok? Y debemos luchar por perseverar en esa condición, pues, sirviendo al Señor. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dio las instrucciones a Pablo en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Y fíjense lo que dice, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, en la humanidad ha estado bajo la potestad de Satanás, bajo la autoridad de Satanás. Satanás ha dominado en sus vidas. Y el propósito de la predicación de Pablo y de los apóstoles y la nuestra es hacer que las personas abran sus ojos, los ojos del entendimiento, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o autoridad de Satanás a Dios. Pues. Okay. Entonces, pero en el caso de Jesucristo, los hombres se hacen sus siervos con pleno conocimiento, entendiendo lo que significa y de manera voluntaria. Ese somos nosotros, nos hemos hecho siervos de Jesucristo. Pablo les llama siervos de justicia en Romanos 6, del 17 al 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esa era la condición que teníamos antes, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Nosotros somos siervos de Dios, somos siervos para hacer las obras de justicia que Dios pide. Pues. Entonces nosotros hemos sido llamados por el Evangelio. Cuando obedecemos el llamado, dejamos de ser siervos del diablo y nos convertimos en siervos o esclavos voluntarios de Jesucristo. Esto es interesante. Entonces nos dice 1 Corintios 7, del 22 al 23, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, pues. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pues. Esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, sino que debemos ser esclavos o doulos o siervos de Jesucristo. Pues. Entonces, esto es interesante porque lo que nos está mostrando es que nosotros somos siervos de Jesucristo. Pero es importante que entendamos el alcance de lo que significa ser siervo. Ahora bien, ser siervos en aquella época implicaba muchas horas de trabajo, hermanos. O
sin derecho a quejarse o rebelarse, sin seguro social, sin beneficios de ley, sin derechos laborales ni humanos. Tenían que trabajar incansablemente y ese es el concepto y en ese contexto histórico es que Cristo está enseñando esta parábola. Esta parábola no es de siervos como hoy, que trabajadores, pues no se le dice siervos, sino trabajadores que, bueno, trabajan horas X, 8 horas diarias, 40 horas a la semana algunos, a otros menos, tienen beneficios de ley, si se sienten mal no van a trabajar, tienen seguro, no los pueden maltratar, o sea, eso no es lo que representa lo que Cristo está hablando. Lo que está hablando Cristo era de siervos que tenían que trabajar arduamente y no tenían ningún tipo de beneficio, sino que tenían que trabajar incansablemente y punto. Entonces, hoy es menos duro trabajar y hoy aún así la gente se queja. En aquel entonces los siervos no podían quejarse. 8 horas diarias de trabajo, algunos trabajan menos, solo 5 días a la semana, derecho a ausentarse por salud, problemas personales, pueden quejarse delante de su jefe, vacaciones anuales. Yo puse aquí anuales, disculpen, días feriados, incluso algunos hacen sus trabajos de manera mediocre, sin mucho esfuerzo y además exigen que le paguen como si fuesen el mejor trabajador. Entonces, no es el tipo de siervo que está hablando Jesucristo. ¿Ok? No es el tipo de siervo. El siervo en el tiempo de Jesucristo tenía que trabajar y no tenía ningún derecho, solamente a comer, pues. Y tener un techo donde vivir, pues. Entonces, cuando se habla de siervo, debemos ubicarlo en el contexto de la época y no en el contexto actual. Porque si lo ponemos en el contexto actual, no vamos a entender por qué y cómo debemos ser nosotros siervos del Señor. Porque hoy en día ser un siervo, un trabajador, alguien que le sirve a alguien, es muy cómodo, más tranquilo, más permisivo, no tiene conflicto, pues. Si nosotros aplicáramos esta parábola a los tiempos de hoy, que alguien trabajó 8 horas diarias y viene el jefe y le dice, mira, que prepárame tal cosa, lo más seguro es que el empleado le va a decir, no, yo no te puedo preparar, ya me voy para mi casa, prepáratelo tú, pues. Pero este siervo no podía decirle eso a su señor, pues. Entonces, lo que nos lleva a entender que como siervos del Señor debemos trabajar arduamente y cumplir todos los deberes que como cristianos poseemos. No es opcional, hermano. Por eso la palabra nos dice en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes, fervorosos. La Biblia latinoamericana dice, sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Porque Cristo no está detrás de nosotros supervisándonos o diciéndonos que tenemos que trabajar más, no, Él nos deja a nosotros en nuestro libre albedrío. Si nosotros no trabajamos, si nosotros no le ponemos empeño, pues vamos a sufrir las consecuencias. En palabra de Dios para todos dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Entonces, si nos ponemos en el contexto cultural, histórico de aquel tiempo, nos damos cuenta que un siervo era alguien que tenía que trabajar arduamente y solamente tenía derecho a comer, a un salario si era de manera voluntaria, un denario diario y bueno, le daban un techo para dormir, pues eso era todo. Pero tenían que trabajar de, 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 de la mañana hasta la noche, tenían que trabajar diligentemente y ese es el mensaje que Cristo nos está mandando a nosotros. Entonces, servir al Señor con diligencia, entusiasmo, fervorosos o fervientes, dejando a un lado la pereza, la flojera, la desidia que a veces afecta a los cristianos. En el contexto inmediato de esta parábola, los discípulos le habían pedido a Cristo que les aumentara la fe, pues dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro,
sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería, pues. ¿Ok? Entonces, él les da esta respuesta e inmediatamente empieza a hablar del deber del siervo. ¿Ok? Entonces, por qué él recalca esta parte del deber del siervo? Entonces, la parábola ubica al siervo del Señor en su justo lugar, hermanos. Y esto es importante que lo entendamos. El asunto es que no debemos exaltarnos por el trabajo que hacemos por el Señor. Primer punto. ¿Ok? Nosotros no debemos exaltarnos porque, no, yo trabajo mucho, yo predico, yo enseño, yo hago esto, yo hago aquello, y entonces uno piensa que está trabajando mucho por el Señor y que está haciendo una gran labor con mucho esfuerzo, y puede ser que sea así, pues, pero el Señor nos está diciendo, mire, lo que usted está haciendo no es, usted lo que está cumpliendo es con parte de su trabajo. Y si cumplió con todo lo demás, pues, excelente. También no debemos creer que estamos trabajando mucho para el Señor, pues, ¿ok? Entonces, una cosa es exaltarnos pensando, no, es que yo trabajo mucho para el Señor, yo estoy muy dedicado, yo... Otra cosa es que uno termine pensando, no, yo dedico horas de trabajo al Señor. No debemos creer que nos debemos hacer más por el Señor, que no debemos hacer más por el Señor, pensando que lo que hacemos es suficiente. Y esto es un inconveniente, hermano, porque a veces no hacemos más por el Señor porque pensamos que ya estamos haciendo mucho. Y no debemos creer que para Jesús es suficiente lo que hacemos. ¿Ok? Porque esto es algo que afecta a la iglesia del Señor. En Lucas 17, del 7 al 10, dice, ¿quién de vosotros, dice él? Y es una pregunta como retórica. ¿Quién de vosotros? O sea, le está hablando a personas que conocían lo que era un siervo en aquel entonces. Teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Generalmente hoy en día eso es así, pues. Una señora va y le limpia la casa, y entonces cuando ve, le están sirviendo la comidita, le están dando su juguito, la están tratando bien. Entonces, el Jesucristo está preguntando, ¿quién le dice a su siervo o a su sierva, siéntate a la mesa, pasa y siéntate a la mesa que te voy a servir? Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Entonces él dice, pienso que no. No le va a dar las gracias porque tenía que cumplir con ese deber. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Algo que pasa cuando uno comienza en el camino del Señor, hermanos, es que uno llega y tiene la necesidad de hacer más cosas para el Señor. Uno piensa que no se está haciendo suficiente. Uno dice, oye, pero mira, no estamos evangelizando, no salimos a predicarle a las personas, no nos visitamos, nada más nos reunimos los domingos 2 horas y a veces hasta menos. Oye, tenemos que hacer más para el Señor. ¿Ok? Entonces uno anda con esa preocupación. Pero, y a uno le parece que las cosas no está lo suficientemente comprometido, o sea, como que la iglesia estuviese muy perezosa, muy descuidada, y uno también se enreda en el mismo ambiente que tiene la congregación. O sea, no hay mucho esfuerzo, no hay mucha dedicación, no hay mucho compromiso, pues. Y entonces uno llega y plantea eso, y hay hermanos que le dicen a uno, no te preocupes, ya tú estás haciendo mucho por el Señor, ve con calma. Pues esta parábola nos dice todo lo contrario. Yo no puedo decirle a nadie, mira, tranquilo, ya tú estás trabajando para el Señor, ya tú lo que estás haciendo es suficiente, porque entonces resulta que yo estoy frenando y le estoy dando un mensaje contradictorio a lo que dice el Señor, porque el Señor quiere que nos esforcemos diligentemente. Entonces resulta que uno dice, no, ya tranquilo, con que tú lleves un estudio de la cena, cada domingo es suficiente, con que tú asistas los domingos es suficiente. Entonces ya uno mismo resulta que contamina a los nuevos, porque le está inculcando algo que ya nosotros tenemos.
y es el poco compromiso en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia del Señor, debemos entender que todos somos siervos del Señor y todos deberíamos estar trabajando arduamente para el Señor. Deberíamos, porque eso es lo que está enseñando Cristo acá, pues. Entonces, no podemos ponerle freno a las personas diciendo, no, ya lo que tú estás haciendo es suficiente, no, no te preocupes, no hagas más, pues. No, eso no puede ser, pues. Entonces, esta es una de las razones por las cuales las iglesias locales, en muchos casos, no tienen compromiso, los cristianos no se esfuerzan, no se involucran en los asuntos del reino, porque el mensaje es que no te involucres, ya tú estás haciendo bastante. Perdón. Y Jesús hace 3 preguntas interesantes. La primera es, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Pues, ¿cuál es la respuesta de esta? Ninguno. Ninguno le va a decir a su siervo que haga eso, pues. Ellos conocían, los discípulos de Cristo conocían la respuesta que era correcta, pues. Ningún señor hace eso, por más que su siervo haya trabajado y se haya eh, agotado durante el día trabajando, pues. No era como hoy, que eran 8 horas, pues. Hoy, un siervo, después de estar todo el día 10 o 12 horas trabajando, de la mañana hasta la noche, estaba agotado, pues. Estuvo arando, como dice aquí, arando la tierra para sembrar semillas. O sea, esto era empujar a los bueyes para que arrastraran el arado, pues, lo que va haciendo el surco. A pleno sol, guiando a los animales, haciendo fuerza, era sumamente agotador. Llegaba a casa sumamente cansado, pues, porque realmente era un trabajo arduo, difícil. Y además su señor le dice que cuando llegue que se ciñe y le sirva el alimento, le prepare la comida. O pastoreando, pues, el rebaño, guiándoles de un lugar a otro, buscando pasto, agua, protegiéndoles para no ser devorados, buscando a las descarriadas, gritándoles, etcétera. Un trabajo muy exigente y agotador. Entonces no estamos hablando de un trabajito, un trabajo que uno está en una oficina sentado y está firmando papeles. No, realmente era un trabajo muy, muy agotador, pues. Entonces Cristo hace la pregunta, ¿quién de vosotros? Pues nadie haría eso, pues. Entonces, los siervos entendían que su señor le estaba esperando para que le sirviera. La respuesta de sus discípulos era evidente, ningún señor haría esto. La segunda pregunta dice, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú, pues? Ese era el comportamiento típico de los señores de aquel tiempo. O sea, sus siervos están para servirle, no importa cuántas horas hubiesen trabajado. ¿Ok? Entonces, sus siervos estaban para servirle, no al revés. Su señor no estaba para servirle a sus siervos. Entonces tenía que prepararle la cena, tenía que lavarse, tenía que ponerse el delantal, dice, cíñete, era eso, pues, arréglate para que me prepares la comida, porque no me la puedes preparar todo sucio o con la ropa que cargas puesta, pues. Entonces tenía que preparar la cena, tenía que arreglarse, ponerse su delantal, pues la Biblia latinoamericana dice, ¿no le dirían más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú, pues. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando hablamos de siervo, hermanas, hermanos, estamos hablando de personas que realmente tienen que trabajar mucho por el Señor. No tiene nada que ver con pereza, descuido, indolencia, medio hacer las cosas, hacer unas y otras no, pues. Y entonces el siervo tenía que esperar que su señor terminara. Entonces en Lucas 17:9, la tercera pregunta, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Él mismo da la respuesta, pienso que no, pues. No tiene por qué agradecerle. ¿Por qué no tiene que agradecerle? Porque su siervo hizo lo que le correspondía, esa era su obligación. Y esto es importante porque esto también se ha perdido mucho. Muchos piensan que tienen que recibir un sueldo, pero no piensan que sea obligatorio que cumplan con su responsabilidad. Para eso aceptaron el sueldo, para eso aceptaron trabajar en una empresa, para cumplir su responsabilidad y la empresa va a cumplir con el suyo.
Entonces, evidentemente su señor no le iba a dar gracias por hacer su trabajo. Era su responsabilidad. No iba a estar agradecido por lo que hizo, era su deber, el trabajo que tenía que cumplir. Su siervo no le estaba haciendo ningún favor. Y a veces uno piensa, no, es que le estoy haciendo un favor a la empresa, porque estoy tratando de hacer bien las cosas. No, es que para eso es que te pagan. Lo que te paguen, sea poco, sea mucho, cuando tú lo aceptaste, fue para cumplir fielmente tu responsabilidad. Entonces, en el caso de Cristo, hermanos, nosotros como siervos tenemos que ponerle esfuerzo, empeño a las cosas del Señor. Cuando nosotros obedecimos la fe, nos hicimos siervos del Señor y eso conlleva una serie de responsabilidades que hemos asumido, que no son opcionales, no son responsabilidades que nosotros podamos decir, bueno, no las voy a cumplir, no tengo por qué cumplirlas. Son trabajos, obras que debemos hacer con esfuerzo, dedicación, es parte del llamado de Dios y parte de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor. Entonces, como siervos tenemos que trabajar y servir, no es una opción. ¿Ok? Entonces dice, porque hizo lo que se le había mandado, o sea, cumplió con su deber. De lo contrario, sería un mal siervo. Y eso es lo que no entendemos muchas veces, que si uno no cumple con su deber, ya es mal siervo. Ya es un siervo que no está cumpliendo sus responsabilidades. Entonces, como siervos, nosotros tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, que son muchas las que tenemos que hacer. En la parábola de los talentos, Jesús habla de 3 siervos. 2 cumplieron con su responsabilidad y 1 no hizo nada. Aunque no les agradece, no le da las gracias, pero sí les premia y reconoce su esfuerzo. Le dice a cada uno, buen siervo y fiel, pues a los que multiplicaron. Entonces vemos la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo, que a pesar de que somos siervos de Él sí reconoce lo que nosotros hacemos. Pero el mensaje es para nosotros, o sea, ¿cuál es nuestra actitud ante las obras, ante la responsabilidad que tenemos como siervos? ¿Somos diligentes? ¿Somos esforzados? ¿Consideramos que estamos haciendo mucho por el Señor? ¿Consideramos que somos excelentes siervos porque estamos trabajando demasiado para el Señor? Bueno, hay que tener cuidado. Entonces, Mateo 25, del 20 al 23, son parábolas que ya la estudiamos y que la conocemos. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor... ¿Cuál es el que está platicando ese? Entonces, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. O sea, el señor reconoce el esfuerzo de su siervo. No le agradece, pero sí lo reconoce. Pues. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros talentos sobre ellos. O sea, para multiplicar esos 2 talentos tuvo que comprar, vender, negociar, trabajar, pues. ¿Ok? No fue algo que fue y lo puso ahí y eso se multiplicó solo. 23, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero está el otro siervo, Mateo 25, del 26 al 30, dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, fíjense aquí, le dice inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué inútil? Porque no produjo ninguna utilidad para su Señor. ¿Ok? Eso es lo que implica la palabra útil. Cuando no damos la utilidad que nosotros tenemos que dar como siervos del Señor. Entonces, el asunto es que el siervo de la parábola hace todo lo que se le manda y no recibe ningún agradecimiento del Señor. Perdón.
Entonces Lucas 17:10 dice, así también vosotros. Entonces ya va con los discípulos y con nosotros también, pues. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho, fíjense todo lo que os ha sido ordenado. No una cosita, no dos cositas, no la mitad, no tres cuartos, sino dice, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, digan, decid, siervo inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer hicimos, o sea, no hicimos más de lo que nos correspondía, pues. Porque el asunto es que como siervos del Señor nosotros asumimos esas responsabilidades. No es opcional, no es que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Nosotros como siervos de Jesucristo tenemos la obligación de trabajar para el Señor. Ahora, no tampoco debemos desanimarnos por este mensaje, vamos a darle un poquito más de sentido, pues. Entonces, el mensaje es que no debemos exaltarnos, gloriarnos y alabarnos por el trabajo que hacemos. De tal manera que pensemos que estamos haciendo mucho por Jesús y merecemos sus beneficios, ¿no? Porque eso es lo que está tratando de transmitir Cristo. Pues lo que nos está diciendo a nosotros y desde sus discípulos es que después que hayan hecho su trabajo, no se exalten, no piensen que es que son merecedores de grandes bendiciones porque trabajaron mucho, porque hicieron mucho, porque son muy dedicados. Más bien deberían pensar, bueno, lo que hice fue cumplir con lo que tenía que cumplir, esa era mi responsabilidad y ya lo hice, pues. Y entonces, para evitar exaltarse, dice, siervo inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos merecedores del amor, la misericordia y bondad de Jesucristo. Dios nos la quiso conceder. ¿Ok? Entonces, Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces pareciera una contradicción, no por obras, pero resulta que Dios ha dejado obras, ha creado obras eh, para que nosotros andemos en ellas. ¿Ok? Entonces, no somos salvos por obras, porque nuestras obras no nos pueden acercar a Dios. Pero una vez que obedecemos la fe y tenemos fe, entonces que venimos a ser hechura de Cristo, creados como discípulos para hacer buenas obras, para que vivamos y andemos haciendo estas buenas obras. O sea, una vez que obedecemos la fe, entonces tenemos que ser siervos que trabajamos, que nos dedicamos, que le ponemos empeño a las cosas del Señor. Y resulta que allí, pues, ya siendo siervos de Jesús, pues resulta que sí vamos a ser juzgados por las obras que hagamos buenas o malas, pues. Pero por obras nadie puede salvarse. ¿Ok? Entonces, no somos salvos por obra, pero somos hechura de Cristo, creados como discípulos para hacer buenas obras, para que vivamos y andemos haciendo estas buenas obras. Cada siervo del Señor debe hacer su trabajo no con pereza, no a medias, no hacer unas cosas y otras no, porque a veces somos selectivos. Hacemos unas cosas y otras no las hacemos, etcétera. Si entendemos que somos siervos al contexto en que Cristo dijo esto y entendemos qué es lo que significa ser siervos, entonces debemos entender que nosotros tenemos que trabajar con empeño, con esfuerzo. Entonces, el siervo debe cumplir con todo lo que Dios ordena en su palabra. En aquel tiempo, como con Cristo, no nos da la opción de escoger qué hacer y qué no hacer. No podemos ser selectivos. Debemos hacer todo lo que Dios nos ordena o nos manda. Entonces Jesús nos pone a nosotros un límite muy alto, sin medias tintas, hermanos. No ambiguo, no de pereza, no de descuido. Debemos hacer todo lo que se nos ha mandado u ordenado. Y después de haber hecho eso, dice, siervos, decir siervo inútiles somos, pues sencillamente hicimos lo que nos correspondía hacer. Ahora, esta palabra inútiles no significa que el siervo no sea útil, porque evidentemente trabajaron. Esta palabra inútil también significa sin méritos. O sea, en nuestras obras no nos da el mérito para nosotros exaltarnos, para nosotros glorificarnos, ¿ok? Sencillamente es nuestra obligación, pues.
de una manera u otra sí somos útiles al Señor porque estamos trabajando para Él. ¿Ok? Entonces, la afirmación del Señor representa un inconveniente para algunos discípulos de hoy que no se esfuerzan, son pocos dedicados a los asuntos del reino, son de pocas obras y poco trabajan al servicio del Señor. Entonces, sirviendo a los hermanos, debemos nosotros, como siervos del Señor, servir a los hermanos, edificándoles, animándoles, apoyándoles, visitándoles, ayudando al necesitado. También debemos predicarle al perdido, llevando el evangelio por todas partes. También debemos crecer en el conocimiento y servicio al Señor, esforzándonos por hacer más por el Señor y por la iglesia. Pero cuando uno ve esto, resulta que en las iglesias son pocos los que se preocupan por animar a sus hermanos, por visitarlos, por apoyarlos, por ayudar al necesitado. Y cuando se habla del perdido, son mucho menos los que se involucran en predicarle al perdido. Entonces debemos esforzarnos, hermano. Todo eso son nuestras responsabilidades y debemos cumplirlas, pues eso es todo. Y cumpliéndola, debemos entender que no tenemos el mérito como para exigirle a Dios una recompensa, sino que tenemos que confiar en el Señor de que le hemos agradado y hemos hecho lo que Él quiere, pues, y Él nos va a recompensar. Dice, y habiendo cumplido con todo lo mandado, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos correspondía hacer, no hicimos más de lo que nos pidieron, pues. Eso fue lo que se hizo, pues. Entonces, esta porción es muy fuerte para nosotros. Hemos hecho todo lo que se nos ha ordenado, hermano. ¿Ha hecho usted o he hecho yo todo lo que Cristo nos ordena? Si es así, pues siervos inútiles somos, o sea, siervos sin mérito. No porque no hayan trabajado, han sido útiles de una manera u otra, pero su trabajo no ha sido meritorio del reconocimiento de su Señor en el sentido de que tenga que agradecerle y darle beneficios o mostrar pues que usted es un gran siervo. Sabemos que nuestras obras van a ser tomadas en cuenta y por eso vamos a ser juzgados para bien o para mal. Pero el punto que está tratando Cristo es el sentido que tenemos nosotros. Realmente estamos actuando como siervos. Trabajamos, nos esforzamos por servir al Señor. Consideramos que estamos haciendo mucho por el Señor y que, bueno, ya lo que estamos haciendo es suficiente. Pues dice, y habiendo cumplido con todo lo mandado, todo, o sea, no una parte. Decir siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que nos correspondía hacer, no hicimos más de lo que nos pidieron. Entonces, cumpliste con tu deber, para eso estás, pues eso es ese es el mensaje que nos están dando. Esa fue la responsabilidad que asumiste o que yo asumí cuando me hice siervo del Señor y no hay méritos en eso, pues tengo que hacerlo y punto. Como dijo Pablo, tengo impuesta la necesidad de cumplir, pues. Ahora, que vamos a ser premiados porque tenemos un Señor sumamente misericordioso, amoroso y bondadoso, bueno, démosle gracias a Dios que nuestro Señor, nuestro amo, no es como los siervos del primer siglo, que Él tiene paciencia y Él valora y reconoce nuestro esfuerzo. Inclusive, pues también nos beneficia. Entonces, ¿por qué será de aquellos que hacen muy poco por el Señor? O sea, ¿qué será de ellos? No tienen dedicación a las cosas del Señor, no se involucran, no le interesa. ¿Cómo podrán decir, he cumplido? Pues? Entonces, un buen ejemplo que nosotros tenemos y que lo vamos a ver ahorita es la iglesia de Sardis, de Éfeso. Entonces, el asunto es que si con esfuerzos hemos hecho lo mejor que podíamos y hemos tratado de hacer todo lo que Dios manda, finalmente debemos entender que no tenemos nada que exigir al Señor. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahora, Él en su benevolencia nos va a recompensar, pero es Él. Pues. Entonces, un buen ejemplo, no para seguir, sino para entender esto, es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia, aun cuando el Señor reconoce su gran dedicación en el servicio en su reino, no obstante, les informa que evaluaran de dónde habían caído y les exhorta a arrepentirse. Habían perdido el primer amor. Debían volver a las obras que hacían primero, que de alguna manera la habían dejado de hacer. Los hermanos en Éfeso se habían descuidado a pesar de que eran laboriosos, como nos dice la palabra.
Apocalipsis 2 del 2 al 5 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero fíjense, a pesar de toda esa alabanza que Cristo le da, y esto nos ayuda a entenderlo, el deber del siervo, dice, pero tengo contra ti algo. ¿Y qué eres algo? Que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor tenía que ver con las obras que ellos hacían primero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, iban a perder la comunión con Cristo. Entonces, ellos no se esforzaron lo suficiente, a pesar de que era una iglesia que trabajaba arduamente. Por las palabras de Jesús, no habían hecho todo lo que se les había ordenado. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, hermano, porque somos siervos del Señor y tenemos que ponerle empeño a las cosas del Señor. Para concluir, una parábola interesante que no debe desanimarnos, sino impulsarnos a dar lo mejor para el Señor. Esto es importante, porque a veces uno dice, no, es que salí desanimado, porque, claro, si uno no está haciendo bien las cosas, sale desanimado en cualquier cosa, pues. Entonces, sino impulsarnos a dar lo mejor para el Señor, a esforzarnos más trabajando y haciendo las obras que Cristo nos manda. En otras porciones de la palabra, Jesús nos anima porque nos muestra que sí toma en cuenta nuestro esfuerzo y trabajo y lo considera. O sea, esa es la gran bendición que tenemos nosotros con ese maravilloso Señor que nosotros tenemos. Pero de parte de nosotros no debemos confiarnos ni descuidarnos pensando que lo que estamos haciendo es suficiente, que estamos dando un gran trabajo. Tal vez debemos considerar que cada vez debemos hacer más por el Señor y no conformarnos con hacer algo y decir ya con esto es suficiente. Hebreos 6 del 9 al 11 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, Dios no, Cristo no borra, Dios no deja de tomar en cuenta nuestra obra, nuestro trabajo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, no desmaye, no se descuiden hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Lucas 12, del 37 al 38 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ciñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlo. O sea, tenemos promesa de que el Señor Jesucristo nos va a servir. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Bueno, ya lo sabremos en su tiempo. El 38, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Muy bien, hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que pues nos ayude a entender esta parábola, que bueno, la expresión que usa Cristo es bastante fuerte, pero nos ayuda a nosotros a comprender que tenemos que ponerle más empeño a las cosas del Señor y debemos esforzarnos más posiblemente de lo que estamos haciendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que nuestro buen Dios nos ayude. Bueno, vamos a pedirle al hermano Jorge, nos puede ayudar con la oración. Si está por ahí el hermano Jorge, la hermana Marisa, eso, por favor. Sí, sí, hermano, acá estoy, claro que sí. La hermana Rosa Elena, que está afectada de salud, pues, por favor. Ya, hermano. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre Eterno, Padre de la Gloria. Gracias le damos, Padre, por las bendiciones que nos da, la dicha de nuestro día, camino de usted. Pero le pedimos de todo corazón, allá en usted, con su providencia divina, los problemas que podamos tener todos los hermanos, para poder cumplir con nuestra servidumbre como usted nos pide. Usted sabe, Padre, nos conoce cada uno, que nuestro corazón está dispuesto, pero si algún problema tenemos, sus bendiciones, Padre, su mano bendita, para poder obrar en la obra como debe ser correctamente. Oramos por los hermanos que están mal,
hermano Roselena, que nos acaban de decir, y otros hermanos que mencionaron al inicio, que no he podido anotar, Padre, pero ellos están mal de salud. Intervenga, Padre. Clamamos por ellos, Padre, para que ellos puedan recuperarse y seguir trabajando. Siempre sea su voluntad, porque sabemos que lo que usted, las decisiones que usted tome, es lo mejor para con los cristianos. Pidemos siempre la paz, la tranquilidad para poder seguir bregando. Oramos por todos nosotros, oramos para que este estudio sea internalizado en cada una de nuestra mente y podamos entender adecuadamente el mandato en la sabiduría de su palabra que usted nos está enseñando. Gracias le damos por todo ello. Gracias le damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Muy bien, hermano Néstor. Tenemos alguna Sí, visita. hermano. Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos. Sí, tenemos aquí la visita de Narcisa Sandoval, Rubiela Cortés López, Mario Moreno Chávez y Vanessa Vega Araya. A ver si tenemos algo más. No, eso es todo lo que dice Narcisa Sandoval. Dios bendiga a mi hermano, Dios le bendiga. Eso es lo que dice. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Muy bien. Ok, gracias, hermano. Por acá, la hermana Irma del Carmen. Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos que están conectados. Gracias a Dios por la enseñanza. Gracias a hermano Mario. Bendiciones infinitas. Igualmente para usted, mi querida hermana, que Dios le siga bendiciendo. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Son bienvenidos. Hermano Mario, Hermano Jorge, sí, digan. quisiera por favor que me dé un alcance sobre dos parábolas que hemos estudiado. La de hoy día, en Lucas, que nos enseña la expresión de siervo inútil, a pesar de que hemos cumplido toda la labor que es de nuestra servidumbre, ¿no? Y la que usamos en los talentos, Mateo 25-21, porque dice, cuando cumples los talentos que le da, le dice al final, porque al que le da 5 talentos, le dice, el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho pondré entre el gozo y tu Señor. Entonces, aquí le dice buen siervo y fiel a que ha cumplido con los talentos y le da 5 talentos. Es decir, que ha cumplido toda su misión. Pero en Lucas, el Señor nos recuerda una frase que dice siervo inútil. ¿Cómo entender lo que dice? Yo sé que Jesús, claro lo que dice, pero ahí si nos puede dar un alcance, Mario, hermano Mario, por favor. Sí, bueno, ahí como explicaba en el estudio, hermano, el propósito de la parábola cuando dice siervo inútil es que es desde el punto de vista de nosotros, ¿no? O sea, en la parábola de los talentos es el Señor el que está premiando a sus discípulos, a sus siervos, ¿no? Entonces, por el buen trabajo, Él les halaga, Él los anima, pero la parábola que estudiamos hoy, el propósito es mostrar al cristiano, al siervo de Dios, que el trabajo que hacemos a veces no es suficiente, pues. Y que aunque no sea suficiente, tampoco debemos nosotros halagarnos o exaltarnos o pensar que estamos trabajando mucho, pues. Entonces, una cosa es el Señor, el trato hacia los discípulos en Mateo 25, que usaron bien los talentos, cómo los trata, cómo los anima, y otra cosa es el hecho de que nosotros mismos lleguemos y digamos, mira, me diste 5 talentos, y aquí tienes 5 talentos, y bueno, yo soy excelente, yo estoy trabajando mucho, yo he hecho muchas cosas. Pues entonces Cristo pone un parado a eso y le dice, mira, después que hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan siervo inútiles somos. O sea, esa palabra inútiles no quiere decir que no es útil, sino que no tiene los méritos como para uno mismo halagarse o alabarse. Ok, hermano, entiendo bien. Okay. Perfectamente. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hermana Erika abrió el micrófono, hermana, ¿cómo está? Hola, hermanito, sí, buenas tardes. Me cuesta manejar el teléfono, la verdad, pero quería saludarlos a todos y muy agradecido, hermano, por su trabajo, por el tema de hoy. Me gustó mucho. Siempre enseña muy claro, hermano, que eso es muy importante, que muchas veces me ha ayudado a aclarar algunas dudas con respecto a los temas, hermano. Así que se lo agradezco mucho desde acá, Señor. Mi esposo le dejó saludos, no está. Bueno, Me dijo que se los diera. Igual, Bendiciones para todos.
Gracias, mi hermana, gracias por acompañarnos y gracias por su comentario. Pues un saludo al hermano Waldo. Anda desconectado de la plataforma. Creo que está trabajando mucho con Sí, alguna congregación, ¿no? Por ujú. allí. Se fue a la valle, por eso que no está presente. Ah, Justamente fue para perfecto. la otra congregación. Bueno, está bien, pues le perdonamos por Ujú. eso. Bueno, Muy bien, gracias. Hermana Jenny, Sí, buenas tardes nuevamente para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Siempre agradecida de Dios y luego a usted, querido hermano Mario, por tan excelente enseñanza y a nuestro querido hermano Néstor, ¿no? Por tan buena labor que está haciendo en la obra. Bendiciones. Mi pregunta es, hermano, tengo como una inquietud. Cuando se menciona la palabra siervo y puedo entender de que es como un recordatorio, ¿no? Que a pesar de lo que uno pueda hacer y que se vea excelente y grandote, principalmente ustedes como predicadores, es para recordarle que todos esos honores es para el Señor. Es así, hermano. bueno, sería una manera de verlo, ¿no? Aunque no es digamos que no es el propósito de la parábola, pero evidentemente también podría uno pensarlo así, ¿no? Básicamente el hecho es que lo que nos quiere decir ahí es que nosotros al ser discípulos de Cristo asumimos unas responsabilidades y debemos cumplirlas, eso es todo, pues, o sea, eso no tiene ningún mérito. Perfecto. ¿Ok? Sino que es nuestra ujú. obligación, pues, o sea, es como cuando a usted la contratan en un empleo y usted tiene que ir y cumplir un horario, hacer todo lo que le mandan. Básicamente es algo que usted aceptó, pues eso fue lo que hicimos nosotros cuando aceptamos. Pero sí, evidentemente, siempre la gloria debe ser para Dios, pero no en sí es el punto que está tratando la parábola. Perfecto, hermano. ¿Ok? Muchas gracias, De comprendo nada. mejor. Me fui fuera del contexto. Ujú. Pero Amén. tranquila, Gracias, mi hermano, por la aclaración. de nada. Pues. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? ¿Alguien? Si no hablan, nos vamos. Hermano Jorge, muchas gracias, hermano Mario. Dios le bendiga, hermano. Sí, igualmente, hermano. Muy bien, hermano. Si no hay más comentarios, pues vamos a despedirnos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperemos que Dios nos ayude a ser siervos dedicados y esforzados, que le pongamos nosotros el empeño que debemos ponerle y bueno, confiar en que nuestro buen Dios nos va a reconocer el esfuerzo que hacemos sin nosotros querer exaltarnos más de la cuenta. ¿Okay? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por Amén. acompañarnos. Bendecida semana para todos, hermanos. Hermana Amén. María Elena, igual. Bendiciones. Saludos. Buenas Saludos. tardes, hermanos. Muchas Carla, mi gracias. Hermano amor, Carmelo, bye. Hasta gracias luego, por hermanos. acompañarnos. La hermana Saludos, mi Bendiciones hermana para todos. Susana. Buenas Dios te bendiga, tardes. hermana. Dios Dios les les bendiga. bendiga. Buenas tardes, hermanos. Gracias. La hermana Mariela Buenas también. tardes, hermanito. Mando Mario, Gracias. saludos. Igual, hermano Jorge, cuídense, que estén bien. Buenas tardes, hermanos. Cuídense. Un abrazo. Igual, igual. Bueno, Néstor, todos los hermanos. Hermano se raja haciendo así. No Algo sé más. por qué, no sé por qué no me escuchan cuando tengo el micrófono apagado. Siempre me pasa lo mismo. Ya, voy a cerrar aquí tiene que cerrar usted, hermano ¿Qué Mario. cosa? ¿Él? Claro, tiene que devolver ¿cuánto se llama? Ah, el coanfitrión. Ya va, el El anfitrión. anfitrión. Claro, para poder Pues, vamos a bajar. ver. Ok. Aquí make host. Creo que es sí. Ah, Ah, no. Es. Sí. a ver, Ahí ya se lo envié. ahí sí, ahí sí. Yo voy a tener ahora el Facebook.